Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la retrospectiva social en torno a la aplicación de las nuevas vacunas. La COVID-19 posiblemente está teniendo mayor aceptación que otros biológicos. La estrategia mundial de iniciar primero la vacunación con el personal mayor de 60 años y el personal de la salud, a quienes están en la primera línea de batalla, ha traído sin duda una luz de esperanza social. Países realizan encuestas en torno a la viabilidad de la aplicación de la vacunación o no de la vacuna de COVID-19. De acuerdo a los resultados, habría mayor disposición de aplicarse esta vacuna en relación a otras, por ejemplo, la de la influenza. Un análisis del Banco Mundial muestra que los países con economías más desarrolladas no están mejor preparados para los programas de vacunación masiva y la cobertura de vacunación global mantiene una cobertura porcentual invariable. De esto y mucho más le estaremos hablando a lo largo de este programa especial. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El impacto dramático que la pandemia COVID-19 ha tenido en el mundo, dejando desgarradores escenarios familiares y quienes han sobrevivido han narrado los agobiantes días que vivieron con el virus SARS-CoV-2. La amenaza no ha terminado y existe el temor de un repunte ante las próximas vacaciones. El éxodo turístico ha perfilado las maletas y la movilización social. Advierten los especialistas, será más que lo vivido durante las semanas decembrinas y de Año Nuevo. Pero ante este difícil escenario que podría presentarse la próxima semana, queda un antecedente mayúsculo que quizás nadie imaginó que las vacunas contra el coronavirus traerían. El sistema de salud mundial se enfrenta a su propia realidad, que tienen una deuda con la sociedad. Aún y a pesar de todas las interrogantes y grupos antivacunas y que los biológicos están en fase clínica, han sido aceptadas por la sociedad. La estrategia mundial de iniciar primero la vacunación con el personal de salud, quienes están en la primera línea de batalla de la COVID-19, trajo consigo una luz de esperanza social. Las imágenes de ver que las batas blancas del mundo estaban formadas para recibir el biológico y la postura decisiva que tenían para recibirlo en el momento animó a que hoy la gente esté pensando cuál vacuna de las diferentes empresas farmacéuticas aplicarse. Esto llevó a que las propias hijas e hijos se inscribieran y llevaran a sus adultos mayores a vacunar, segundo grupo social en ser vacunado, pero también reflejó las condiciones en las que se encuentran y que el sistema de salud
tiene un reto mayúsculo: dar una atención integral a quienes tienen marcadas las canas blancas. La Organización Mundial de la Salud y científicos mundiales han reiterado que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir nuevas infecciones y defunciones y para controlar la pandemia COVID-19. A 3 meses de la aplicación de las vacunas, hay un abanico de oportunidades para el sistema de salud global para dar mayor confianza social y mejorar las condiciones con el fin de lograr un sistema universal, igualitario y de protección de los derechos humanos en materia de salud. La COVID-19 abre el telón de las condiciones de un sistema arcaico, pero también de un sistema que puede renovarse más rápido de lo que pueda la propia pandemia seguir atacando. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario de la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte. Pablo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus sobrepasan los 123 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. La COVID experimenta una ligera caída, con menos de 500.000 nuevos casos diarios después de varias jornadas sobrepasando ese umbral, mientras el total de fallecidos a nivel global es superior a los 2,7 millones, sumando algo más de 7.000 en las últimas horas, después de varias jornadas por encima de los 9.000 e incluso en algún caso de los 10.000 diarios. Por regiones, América ya supera los 54,2 millones de casos positivos y los 1,3 millones de muertes. Le sigue Europa con cerca de 42,7 millones de contagiados y camino de los 932.000 fallecidos. Muchos menos tiene el sudeste asiático, alrededor de 14,3 millones de contagiados y unos 215.000 muertos. Mediterráneo oriental suma casi 7,2 millones de casos y casi 154.000 muertos. Y África está por encima de los 3 millones de positivos y unos 76.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, está encabezado por Estados Unidos, que supera ya los 29 millones y medio de casos. Brasil le sigue con casi 12 millones, la India sobrepasa los 11,6 y Rusia, Reino Unido y Francia están los tres por encima de los 4 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos ya supera los 537.000, Brasil se acerca a los 300.000, México se aproxima a los 200.000 y después está India con más de 160.000. Y otro apunte, en cuanto a las dosis de vacunas administradas en el mundo, prácticamente se alcanzan los 400 millones, aunque según afirmó en las últimas horas el director general de la OMS, cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas se acentúan y se hacen, según él, más grotescas. Tedros Adhanom Ghebreyesus agregaba además que es chocante que los países con más recursos hagan tan poco, según él, para revertir esta situación. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Y mire, a poco más de un año de registrado el primer caso de COVID-19 en Europa, países como Francia y Alemania regresan de nueva cuenta al confinamiento. En el caso de Alemania, este se extenderá hasta el 16 de abril. Habitantes de París y varias regiones francesas pasaron su primer fin de semana en confinamiento que durará un mes debido al incremento desmedido en contagios de COVID. Bajo las nuevas restricciones, están cerrados los negocios no esenciales, pero los habitantes no están obligados a quedarse encerrados en sus casas. Solo estarán abiertos los comercios de primera necesidad, aunque esta vez esto incluye las librerías. Los templos seguirán abiertos. Se podrá salir de casa para pasear o hacer deporte, pero con un documento que se puede imprimir en Internet y limitados a 10 kilómetros alrededor de su domicilio. En cambio, no hay límite de tiempo para estar en la calle, salvo el toque de queda vigente en toda Francia, que se retrasa 1 hora hasta las 19 horas. Las escuelas seguirán abiertas y se establece como recomendación el teletrabajo 4 días de 5. Los habitantes de los lugares confinados no podrán desplazarse fuera de sus regiones, salvo motivos profesionales o imprescindibles. Francia reportó otros 35.327 casos el fin de semana, cuando el número de enfermos en las unidades de cuidados intensivos aumentó a más de 4.000, el mayor número en lo que va del año.
según el Ministerio de Salud. El gobierno francés ha estado tratando de evitar un tercer confinamiento general, informó Rocío López Fonseca. Estos confinamientos se dan, como ya nos lo explicaba nuestra compañera Rocío López Fonseca, por el incremento en el número de casos, a pesar de que los procesos de vacunación han iniciado también desde hace ya varias semanas. Y mire, Uruguay confirma la presencia de las cepas brasileñas y tanto de la P1 como de la P2 de COVID-19 en momentos en que se registra un incremento en el número de contagios y muertes. El Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2 de este país, que analizaron 175 muestras tomadas en distintos puntos, obtuvo que la cepa P1 estaba presente en 24 de ellas y en 4 se detectó la variante P2, ambas originarias de Brasil. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou convocó al Consejo de Ministros hoy. En las últimas semanas, el país sudamericano tuvo un acelerado crecimiento en el número de casos positivos a COVID-19, muertes y ocupación de camas de tratamiento intensivo, lo que comenzó a comprometer su capacidad sanitaria. Y la vacuna contra influenza mantiene, por supuesto, que una alta demanda también por parte del personal de la salud. La cobertura de vacunación contra la influenza entre personal médico fue de 80.6% en la temporada 2019-2020, similar al comportamiento de las últimas 5 temporadas, la cual oscila entre 77 y 81%. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos reportaron la siguiente cobertura por ocupación. En médicos es del 98%, enfermeros del 92% y enfermeros especializados así como asistentes médicos es del 88%. La cobertura es menor en personal de atención médica clínica y asistentes auxiliares. Por lugar de trabajo fue más alto en personal de hospitales con 93%. Pero cuando se trata de empleados que trabajan en los centros de cuidado de largo plazo como asilos, es la más baja con el 69%. La cobertura es más alta entre personal que trabaja en entornos donde la vacunación era obligatoria, con el 94%, donde los empleadores no tenían la vacuna, ni tenían algún tipo de exigencia en la aplicación del biológico, la cobertura fue del 52%, en contraste con los que trabajaban en lugares donde había acceso a la vacuna sin costo alguno en el centro laboral, informó Elizabeth Ortiz. Le narrábamos ya lo que está ocurriendo en países europeos, específicamente lo que sucede en Francia. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada no solamente por este país, sino por otras naciones. Por ejemplo, España, donde la cifra total de contagios se eleva ya casi a 3.300.000 desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 128.000 frente a los poco menos de 128.000 del jueves. En el informe de este lunes se han añadido 633 nuevos fallecimientos, mientras que la Comisión Nacional de Sanidad de China informó que detectaron 9 casos nuevos positivos de COVID-19. Además, las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 14 nuevas infecciones asintomáticas, todas procedentes del extranjero. Los países que el año pasado se colocaron en los primeros lugares a nivel mundial por la pandemia levantaron otra vez la alerta de que los contagios crecen. Algunos han llegado a la tercera o cuarta ola al mantener de manera consecutiva 3 semanas en ascenso. Vamos a hacer nuestra primera pausa. No se vaya, regresamos con mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la vacunación que ha iniciado ya desde hace varias semanas en el mundo, las vacunas contra COVID-19. Lo cierto es que la historia de la vacunación en el mundo nos ha demostrado que estas han servido para erradicar enfermedades, por ejemplo, la poliomielitis y hace poco el sarampión, pero también
Se han mantenido bajo control algunas otras enfermedades como el tétanos, la difteria y la rubiola. Rocío López Fonseca nos cuenta. La medicina preventiva nació en 1796 con la invención de la vacuna contra la viruela por parte de Edward Jenner, el llamado padre de la inmunología. Este hecho constituyó un gran avance para la medicina preventiva y un método de defensa frente a una larga lista de enfermedades infectocontagiosas, con gran repercusión en la salud de la población que provoca la muerte en un gran porcentaje de la población infantil. Los programas de vacunación han logrado la erradicación de enfermedades como la viruela, en algunos países la polio y hasta hace poco el sarampión. También se ha ayudado en el control de enfermedades como tétanos, la difteria y la rubiola, entre otras. Progresivamente, la mayor eficacia y seguridad vacunal han mejorado la prevención de distintas enfermedades infecciosas que afectan a la salud de la población, sobre todo la infantil, y provocan gran morbilidad, mortalidad y secuelas. Sin embargo, el éxito de un programa de inmunización en los países depende de varios factores, como que se requiere de un alto índice de aceptación y cobertura vacunal. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones. No obstante, se estima que 21.8 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas básicas. Casi la mitad de ellos viven en la India, Nigeria y Pakistán. El resto se distribuyen en países como Centro y Sudamérica, informó Rocío López Fonseca. Autoridades de salud pública, expertos y científicos explican cómo las vacunas pasan por varios controles para comprobar que son seguras y eficaces antes de ser aprobadas. Médicos señalan que los biológicos se han desarrollado con mayor rapidez sin que esto afecte a su seguridad y explican que los efectos secundarios son comunes cuando uno recibe una vacuna, pero que no son peligrosos. A través de las redes sociales señalan lo que se debe saber. Autoridades públicas y expertos explican que antes de que una vacuna sea aprobada pasan por un largo camino de pruebas de control para certificar que es segura y eficaz. Expertos y estudios avalan que las vacunas contra COVID-19 son efectivas en personas mayores y que la Organización Mundial de la Salud señala que no hay riesgo específico para embarazadas. Como pasa con otras vacunas, las personas vacunadas contra la COVID-19 pueden tener efectos secundarios, pero estos no son peligrosos. El abanico de vacunas que hoy por hoy se suministran en el mundo alcanzan un promedio global de entre 70 a 95% de aplicación. Antes de la COVID-19, la cobertura de vacunas se había mantenido invariable en los últimos años. Sin embargo, hay biológicos que tienen mayor penetración, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Difteria, tétanos y tosferina. En 2019, 125 Estados miembros de la OMS habían alcanzado una cobertura del 90% o más de este biológico. A hemófilos influenza tipo B, que provoca meningitis y neumonía. Se estima que la cobertura mundial con 3 dosis de la vacuna es de un 72%. En la región de Asia Sudoriental es del 89%, mientras que en la región del Pacífico Occidental es solo del 24%. Hepatitis B. La cobertura mundial es de 43% y llega hasta el 84% en la región del Pacífico Occidental, mientras que en África se estima que es tan solo del 6%. Virus del papiloma humano. Muchos países grandes todavía no han introducido esta vacuna y la cobertura está por debajo de lo óptimo en muchas otras naciones. Se estima que la cobertura mundial de la dosis final contra el virus del papiloma humano es del 15%. Sarampión. 178 Estados miembros habían incluido una segunda dosis como parte de la inmunización sistemática y el 71% de los niños habían recibido 2 dosis de conformidad con el calendario de inmunización de su país. Rotavirus. Son la causa más común de enfermedades diarreicas graves entre los niños pequeños en todo el mundo. La cobertura mundial estimada era del 39%. La rubiola es una enfermedad vírica generalmente leve en los niños, pero al comienzo del embarazo puede dar lugar a muerte fetal o síndrome de rubiola congénita. A finales de 2019 se ha introducido a 173 Estados miembros y la cobertura mundial estimada era del 71%. La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica vírica grave transmitida por mosquitos infectados. Hasta 2019 se había introducido en 36 de los 40 países y territorios de África y de las Américas que estaban amenazados por este padecimiento. Se estima que la cobertura es del 46%, informó Elizabeth Ortiz. Y hablando de vacunas, en México se anunció este lunes que al menos 1 millón de dosis de la vacuna china contra COVID-19
de CanSino envasadas en México podrán ser distribuidas y aplicadas en territorio mexicano. Estamos hablando de un total de 940,000 dosis que salieron de la planta Drugmex en Querétaro para ser distribuidas en 32 estados de la República, según confirmó la Secretaría de Salud. Algunos datos interesantes sobre esta vacuna. Habría que decir que es desarrollada por CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Esta vacuna contra COVID-19 utiliza la misma tecnología que la del exitoso biológico de CanSino contra el ébola. La vacuna ha sido probada exitosamente en estudios clínicos con 42,000 personas voluntarias en Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Chile, Argentina y México. Hasta ahora no se han presentado reacciones adversas severas en ningún caso. De acuerdo con las pruebas, previene 67% de los casos sintomáticos, 95% de los casos graves y 100% de hospitalizaciones. Es práctica respecto a otras vacunas porque requiere una sola dosis y se almacena a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, es decir, no requiere ultracongelación. Puede aplicarse sin problemas hasta ahora en adultos mayores de 65 años. Fue probada con éxito en la población mexicana, ya que participaron 14,000 personas voluntarias en México en la fase 3 de esta vacuna. El biológico ha sido aprobado en China y autorizado para su uso de emergencia en Pakistán. La COFEPRIS la autorizó para uso de emergencia en México el pasado 10 de febrero y este lunes aprobó igualmente el uso de emergencia para este biológico envasado en México. Poco más de 900,000, casi 1 millón de vacunas de este laboratorio estarán siendo ya distribuidas en el país. Por cierto, el presidente López Obrador informó que debido a que no requieren ultracongelación, estas vacunas se llevarán a las comunidades más alejadas del territorio nacional. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Antes de entrar directamente al tema de la vacuna contra COVID-19, doctor, hemos escuchado ya algunas piezas informativas que nos ponen en contexto sobre la importancia de las vacunas en el mundo, doctor. ¿Cómo estas han sido muy importantes para, si no la erradicación, el control de una gran cantidad de enfermedades? Sí, Belén, indudablemente las vacunas han sido siempre un hito en la historia de la medicina y han sido con mucho la principal estrategia para el control de enfermedades infecciosas y, como bien lo dices, incluso para la erradicación de algunas enfermedades infecciosas. Un ejemplo es la viruela. La viruela está erradicada y con mucho la vacunación tuvo que ver en este maravilloso elemento de la historia de la medicina. Por otro lado, Belén, las vacunas además han reducido importantemente la mortalidad infantil. Creo que ha sido uno de los principales determinantes de disminución de la mortalidad infantil, que de la década de los 40 a la actualidad tuvo una reducción de por lo menos el 95%. Imagínate el impacto que entonces han tenido todos estos biológicos, ¿no? Recordemos que las vacunas, muchas de ellas tienen aplicación universal, muchas de ellas forman parte de lo que conocemos como los esquemas universales y pues ahí tenemos casos de éxito sin precedentes en la historia, como el caso de polio, como el caso de sarampión, rubiola, varicela, paperas, tétanos, por ejemplo, tuberculosis, en fin, y vacunas de más reciente surgimiento, que decir de la vacuna de COVID, que nos ocupará de manera especial durante un espacio de este programa, pero hablemos, por ejemplo, de la importancia que ha tenido la vacuna de hepatitis B en la disminución
de hepatitis crónica, cirrosis hepática y hepatocarcinoma, pero también la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha impactado directamente en la reducción de cáncer cérvico-uterino. En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino fue desplazado de ocupar el primer lugar como causa de cáncer en la mujer. Hace por lo menos una década se ha ido desplazando a lugares mucho más abajo, gracias precisamente a la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y doctor, y otras vacunas pues muy esperadas, por ejemplo la del VIH, claro, que ya está en proceso después de muchos años, si no mal recuerdo 2 décadas que por lo menos esta enfermedad. Y bueno, también hasta ahora pues una vacuna contra el cáncer, doctor, que no se ha podido conseguir todavía. No, Belén, porque el cáncer es una enfermedad muy compleja en donde existen por lo menos 270 tipos de cáncer y no todos tienen un origen en una enfermedad infecciosa. Hay muchos que sí. Por ejemplo, el cáncer hepático frecuentemente es causado por infección crónica por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. El cáncer gástrico con mucho tiene que ver con una infección crónica causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Un tipo de linfoma conocido como linfoma de Burkitt es causado por un virus conocido como Epstein-Barr virus. Existe un sarcoma conocido como sarcoma de Kaposi, muy frecuente en pacientes con VIH, que es causado por uno de los tipos virus herpes. El virus que causa un tipo de linfoma en el sistema nervioso central se ha implicado directamente al VIH como responsable de algunos tipos de linfoma, precisamente en el sistema nervioso central, y un tipo de cáncer en la cavidad bucal. En fin, muchas patologías infecciosas sí pueden llevar a cáncer. El mismo cáncer cérvico-uterino, que habitualmente es causado por el virus del papiloma humano. Entonces, para esas condiciones, sí se ha desarrollado en muchos casos alguna vacuna que, como consecuencia de disminuir la enfermedad infecciosa, también ha impactado en la reducción de esa determinada enfermedad neoplásica maligna, ¿no? Pero entonces, por eso no podríamos hablar de una vacuna genérica contra el cáncer, porque cada tipo de cáncer tiene una diferente estirpe celular, un diferente origen, un diferente comportamiento genético, un diferente comportamiento celular, etcétera. Vaya, doctor, con esta explicación tan interesante que nos acaba de ofrecer. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos ya para hablar de la vacuna contra COVID-19 y, por supuesto, las inquietudes de nuestra audiencia. La pausa, regresamos. ¿Qué pasa con los procesos de vacunación en el mundo? Bueno, todavía hay personas, aunque usted no lo crea, que no quieren vacunarse contra COVID-19. Entre otros argumentos señalan una, porque ya tuvieron la enfermedad o porque tienen temor a alguna reacción. Varios países han realizado encuestas en torno a si se vacunan o no contra la COVID-19. Por ejemplo, en España hay una gran aceptación sobre la vacunación. 8 de cada 10 usuarios admiten de estar dispuestos a vacunarse, donde, por cierto, más de la mitad de los encuestados dicen que quieren vacunarse cuanto antes. Sin embargo, en Bélgica es donde hay más reticencias. Llega al 19% el porcentaje de los que no están dispuestos a vacunarse, mientras que solo un 8% de los españoles e italianos y un 9% de los portugueses están claramente en contra de pasar por la inmunización.
mientras que en Estados Unidos se ha vacunado hasta el momento más de 20 millones de personas, desde que comenzaron a distribuirse las primeras vacunas a mediados de diciembre. La encuesta realizada en esa nación reveló que a medida que más personas conocen a alguien cercano que ha sido vacunado, es más probable que quieran vacunarse. Aproximadamente la mitad de los que quieren la inyección lo antes posible conocen a alguien que ya ha recibido una dosis, una proporción mucho mayor que entre los que dicen que solo la recibirán si es necesario 29% o se negarán a recibirla 36%. Según la encuesta, uno de los principales motivos por el que no quieren vacunarse es por los efectos secundarios. Consideran que como no son personal de riesgo, no tienen por qué hacerlo. Desconfían del procedimiento rápido por el que se han aprobado, no se fían de esta vacuna o de las vacunas en general, porque ya se han contagiado con el virus, entre muchas razones más. Informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, pues hemos hablado ya en este programa ampliamente de las diferentes plataformas que hoy por hoy se utilizan para la fabricación de vacunas contra COVID-19. Doctor, sin embargo, hasta ahora pareciera que no hay total certeza de que estas nuevas vacunas o estas vacunas pudieran ser efectivas contra las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2, doctor. En general, se ha considerado que son efectivas, pero ya hay algunas publicaciones que empiezan a mostrar resultados inquietantes al respecto, Belén. Y si me lo permites, déjame ir un poquito más atrás. Por favor, doctor. En estos días hemos estado revisando estadísticas mundiales y es sorprendente que se anuncie de parte de algunos países que llevan un buen ritmo de vacunación el hecho de que vuelven a confinamiento por encontrar rebrote de COVID-19. Uno de los casos importantes al respecto es el de Chile. Pero sorprendentemente, también Israel habló de regresar a confinamiento, aun cuando Israel es el país líder en vacunación contra COVID en estos momentos, con prácticamente el 100% de su población vacunada, por lo menos con una dosis, Y algunos países europeos, de nuevo, han hablado de extender el confinamiento que venían teniendo de 22 días o 4 semanas atrás, por encontrar un incremento en el número de casos y también un incremento en el número de fallecimientos. Y la pregunta es, ¿por qué si traen un ritmo de vacunación significativo? Inglaterra trae un ritmo de vacunación muy bueno, Belén ya con más del 50% de su población vacunada. Y creo que lo primero que habría que reflexionar es si no está ocurriendo que por exceso de confianza en virtud de estar observando que inició la vacunación en un determinado país o región, la población deja de protegerse como idealmente debe hacerlo. Y todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que se genere una buena respuesta inmune y las personas empiezan a confiarse. Esa es una primera pregunta que debemos hacernos. Por eso creo que es muy oportuno estar teniendo el tema de nueva cuenta en esta mesa. Lo hemos tenido en diversos momentos, el tema de vacunación. Pero en esta etapa en que sí está avanzando la vacunación en muchos países con porcentajes interesantes, bueno, qué fenómeno, digamos, tan disímbolo, tan discordante pareciera el volver a entrar a confinamiento por parte de algunos países. Bueno, número 2, el tema de las variantes. Efectivamente, Belén, hay un estudio publicado hace un mes aproximadamente, es más, creo que es el 14 de febrero. En este estudio, los investigadores toman muestra
de 20 pacientes que fueron vacunados con la vacuna de Pfizer BioNTech y les toman muestra de sangre y el plasma de estos pacientes, que es en donde están los anticuerpos, son probados en contra de 5 tipos de virus que contienen diferentes mutaciones, me refiero a virus SARS-CoV-2, que tienen diferentes mutaciones que fueron, digamos, desarrolladas en el laboratorio. Uno de ellos es la cepa original. Y cuando entonces se prueba qué tan efectiva es la actividad de estos anticuerpos contenidos en el suero de estos pacientes vacunados en contra de estas cepas, la sorpresa es que en una de las cepas que tuvo alrededor de 4 mutaciones, insisto, mutaciones generadas en el laboratorio, particularmente 2 de ellas, la mutación 484, E484K, de la que hemos hablado en diversos momentos, y la 501Y, que están presentes, por cierto, en prácticamente todas las nuevas cepas. La británica, la sudafricana y la brasileña, sobre todo la 484K, que se encuentra en la sudafricana y en la brasileña. Y en este virus, que tenía estas diversas mutaciones, la actividad de los anticuerpos que tenía el plasma de estos pacientes previamente vacunados no tuvo el mismo desempeño que la actividad que tuvieron contra el virus original no mutado. Conclusión de este estudio, que es por lo pronto pequeño, pero que da pauta a una investigación mucho más amplia. Conclusión es: sí podría existir en los virus mutados, en esas nuevas variantes reportadas a nivel mundial, una resistencia a la respuesta inmune que se generó con las vacunas, digamos, de primera generación. De hecho, algunas empresas farmacéuticas están en este momento trabajando la posibilidad de desarrollar lo que ellos mismos han venido llamando vacunas de segunda generación contra COVID-19, que brinde de alguna manera cobertura a estas nuevas variantes. Es que las mutaciones a las que hacemos referencia, Belén, son mutaciones que generan un cambio en la estructura de la proteína S del virus. Esa mutación en particular genera diferencia en esta característica, y recordemos que esa proteína espicular, la proteína de superficie del virus, es la que se muestra ante el sistema inmune, por eso se llaman antígenos, y sobre todo una parte más específica de esa proteína, a eso se le llama determinante antigénico, que es la que, digamos, la que primero se presenta contra el sistema inmune para que el sistema inmune responda. Entonces, Belén, claro que este es otro de los fenómenos que vamos a enfrentar en próximas semanas, meses, el de un análisis respecto del desempeño de las vacunas contra las nuevas cepas. Y el tercer factor, Belén, lo escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca hace un momento, es ese fenómeno por el cual muchas personas son reticentes a la vacunación contra COVID-19. Uno esperaría lo contrario, que la mayor parte o todo el mundo que hemos estado esperando esta vacuna con tanto anhelo, con tanta esperanza, etcétera, pues todo el mundo acudiera de manera inmediata a vacunarse,
pero mucha gente no tiene convicción de vacunarse, muchas personas siguen teniendo preocupación por la vacuna. Sí, doctor, y sin embargo, no solamente es una decisión que los afectaría en lo personal, sino también a una comunidad. Con esto y mucho más, doctor, si le parece, regresamos después de la pausa. La vacuna histórica del siglo XXI, la COVID-19, muestra importantes deficiencias en países con economías más desarrolladas. Un análisis publicado por el Banco Mundial que abarca 128 naciones de ingresos bajos y medianos mostró que los países con economías más desarrolladas no están necesariamente mejor preparados para los programas de vacunación masiva contra la COVID-19. El informe relacionado con la mayor campaña de vacunación de la historia se enfoca en indicadores claves como cadena de frío y logística, priorización de grupos de población, presupuestos, formación de personal de salud y vigilancia de la seguridad. El 85% de los países hicieron planes nacionales de vacunación. Solo 30% hizo planes para formar a los vacunadores. Apenas 27% creó estrategias de movilización social y compromiso público para fomentar la vacunación. La vicepresidenta de Desarrollo Humano del Banco Mundial, Mamta Murthy, explicó que aunque la mayoría de los países están lo suficientemente preparados para empezar a inocular a sus poblaciones, aún se registran importantes deficiencias que deben abordarse con urgencia para que las vacunaciones a gran escala tengan éxito. Aunque algunos pacientes presentan deficiencias en el grado de preparación, la mayoría se ha preparado lo suficientemente bien en las áreas esenciales para comenzar las campañas. Contar con sistemas nacionales de inmunización infantil que funcionen bien no es un indicador sólido del grado de preparación de un país para administrar vacunas destinadas a la población adulta, como es el caso de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la importancia que estas vacunas tienen, la vacuna contra COVID-19, tiene para el control de la enfermedad y eventualmente, doctor, lo que se espera y se aspira a su erradicación. Pero esto solo se conseguirá, doctor, si realmente hay una inmunización importante y que las personas se vacunen, doctores. Si no, quizá no alcancemos la meta, ¿no? Sí, efectivamente, Belén. 80% por lo menos de la población vacunada es el gran objetivo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para poder lograr el control de la pandemia. Esto lo hemos platicado también, significa alrededor de 5.500 millones de personas en el mundo, pero además también, por fortuna, ya empieza a extenderse al menos los ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19 a poblaciones especiales como niños, mujeres embarazadas, que por cierto ya hay una autorización de los Estados Unidos, de la FDA, para la utilización de la vacuna de Johnson & Johnson en mujeres embarazadas. Y la aplicación en estos grupos especiales de la población pues daría precisamente la oportunidad de que hubiera mayor cobertura para lograr este famoso objetivo del 80% de la vacunación, porque si no se logra, evidentemente el virus va a seguir generando enfermedad, circulando entre la población mundial. Al circular entre la población mundial va a seguir mutando y las mutaciones pues lo van a perpetuar posiblemente. Claro que siempre hemos considerado que muchas enfermedades respiratorias que llegan como epidémicas o pandémicas luego se quedan dentro de las patologías que sigue padeciendo la humanidad, pero de manera diferente, ya no como epidemia o pandemia, sino en sus modalidades estacionales. Pero para
para que eso llegara a ocurrir con respecto a COVID-19, se necesitan, entre otras cosas, lo que hemos dicho de la cobertura de vacunación, pero también ya algunos fármacos, Belén. Exacto. Algunos fármacos para que esta deje de ser una de estas enfermedades de alta letalidad, porque para una enfermedad infecciosa, el que mueran entre 3 y 5 personas de cada 100 que la padecen, eso es una muy alta letalidad. Totalmente, doctor. Y hablábamos también de la reticencia que tienen algunas personas para vacunarse ante una eventual reacción de esta vacuna, doctor, pero sin embargo las estadísticas nos están mostrando que la gran cantidad, si no es que todas las vacunas que hoy por hoy se están suministrando están siendo seguras, doctor. Sí, Belén. Fíjate que lamentablemente a veces, por un lado, las redes sociales que hacen correr información de manera muy, muy veloz a todo el mundo, pues muestran eventos que, siendo aislados, luego empiezan a convertirse en una noticia de mucha intensidad. El caso fue, por ejemplo, el de hace 3, 4 semanas, en que en un estudio clínico se muestra la presencia de eventos adversos trombóticos en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, esos eventos trombóticos no necesariamente estaban relacionados con la aplicación de la vacuna. Se tienen que consignar cuando se están llevando a cabo los ensayos clínicos como eventos adversos, pero que se tiene que estudiar luego si están o no relacionados con el biológico. Y la conclusión, por ejemplo, fue que 22 eventos trombóticos de lo que conocemos como tromboembolismo pulmonar y 12 eventos trombóticos de trombosis venosa profunda en pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca, ocurrieron, pero en un grupo de 17 millones de personas vacunadas. Entonces, no, la conclusión fue que no estaba relacionado con la vacuna, iban a ocurrir como eventos trombóticos de la población general, esa es la incidencia en una población general. Pero mientras eso fue aclarado, es evidente que en el mundo resonó la noticia y entonces muchas personas empezaron a tener preocupación por vacunarse con este biológico y luego también algunos países deciden detener la vacuna mientras se investiga si están relacionados esos eventos. Es válido, pero también hay que aclarar con la población que finalmente no estuvieron relacionados y que por ende es una vacuna segura con la que hay que retomar la vacunación, digo, en los países que la tienen a disponibilidad. Sin duda alguna fue un daño para la imagen de este laboratorio y de su biológico, porque hoy por ahí hay muchas personas que dicen, si es AstraZeneca, yo no me vacuno con cualquier otra, pero no con AstraZeneca. El daño, doctor, creo que fue alto y ojalá que en esa misma medida que se difundió este posible efecto, que finalmente no lo fue, ahora se garantice y se asegure que la vacuna es segura. Doctor, antes de despedirnos, me parece que sí vale mucho la pena enfatizar a las personas que ya se vacunaron sobre el periodo que tarda en la primera dosis a hacer el efecto de inmunidad y también lo importante que es esperar también a la segunda dosis. Es decir, que no una primera dosis nos tiene ya del otro lado. Y esto viene a colación a lo primero que usted mencionaba, doctor, que muchas personas se han vacunado y creen que con esto pues ya pasó el peligro. Efectivamente, Belén. La eficacia de la que hemos hablado en diversos momentos es con el esquema completo. Si es una vacuna de 2 dosis, es con las 2 dosis. Segundo, la inmunidad después de una vacuna en general se logra aproximadamente a las 4 semanas de haberse aplicado el biológico.
En ocasiones un poco antes, en ocasiones un poco después, pero pensemos en un mes para que se hable de una inmunidad robusta después de haber recibido el biológico. Entonces, durante ese periodo, las personas deben seguirse cuidando celosamente, con muchísima disciplina. No sea que lo contrario, exceso de confianza. Ya recibí la primera dosis ayer o hace una semana, eso me da más libertad a no utilizar todo el tiempo el cubrebocas, o a salir más, o a tener incluso reunión con amigos, al fin que ya todos estamos vacunados. No, cuidado con ese exceso de confianza. Creo que hay que dejar que transcurra el tiempo óptimo para el desarrollo de la inmunidad. Segundo, el mundo tiene que seguir observando el comportamiento de las nuevas cepas con respecto a las vacunas. Y tercero, lamentablemente todavía no hay una vacuna ni contra COVID ni contra ninguna otra enfermedad infecciosa que garantice 100% de seguridad y de protección. Claro, porque las personas dicen primero, tal persona se vacunó y a los 2 o 3 días se contagió de COVID. Pues sí, porque seguramente no alcanzó la inmunidad con esta primera dosis, no había transcurrido el tiempo pertinente, tuvo contacto con alguien que estaba infectado y bueno, se contagió. Y por otro lado, doctor, aún, como usted bien lo dice, con las dosis completas o la vacunación completa, pues hay un margen de que se contagien las personas. Claro, se espera que sea menos fuerte la enfermedad, pero esta posibilidad existe. Entonces hay que seguirnos cuidando siempre, doctor. Ahora, cuando hablamos de eficacia, Belén, y rápidamente lo digo, hablamos, de lo que es el porcentaje de protección contra enfermedad grave, el porcentaje de protección contra necesidad de hospitalización y el porcentaje de protección contra muerte por COVID-19, ¿no? Es diferente y eso también hay que aclarárselo a la población. Claro. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Con gusto siempre, Belén. Gracias, Muchas doctor. gracias a ti. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.